Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Hoy día vamos a partir el programa conversando con el exfiscal Carlos Gajardo, con quien vamos a conversar de su nuevo libro Somos tontos hasta las 12. Y luego conversaremos con Stephanie Griffith Jones, destacada economista y consejera del Banco Central, y con ella vamos a conversar de crecimiento, inflación y su mirada de la economía chilena y mundial. Partimos entonces, Influyentes. Carlos, muy bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, Paula. Bueno, y vamos a hablar de este libro, Somos tontos hasta las 12, un gran título, ¿no? Y que se hablaba mucho, porque este libro, bueno, es una crónica, podríamos decir, de todo el caso SQM Penta, primero Penta SQM, y también tu reflexión a lo largo de 17 años en la Fiscalía. Por este mismo caso renuncias a la Fiscalía, ¿no? Entonces quiero partir preguntándote el origen de este libro, que es muy impresionante porque este libro existe gracias, podríamos decir, al caso Hermosilla, porque en esos chats que se dan a conocer del abogado Luis Hermosilla con el exfiscal Manuel Guerra, apareces tú, aparece Pablo Norambuena, a quienes además denominaban santones. ¿Cómo fue esa sensación de verse reflejado en estos chats? Mira, cuando se conocen los audios, lo primero que se conoce son los audios de Luis Hermosilla con Leonardo Villalobos y con uno de los Sauer. Ese día fue un 14 de noviembre del año 2023, que es el día de mi cumpleaños. Yo lo sentí, fíjate, tú sabes que uno siempre cree que las cosas pasan por algo, como un regalo, porque permitía comenzar a entender cómo funciona malamente muchas veces el sistema judicial. Y a partir de esos audios, la Fiscalía 2 meses después le incauta el teléfono, la semana después le incauta el teléfono a Hermosilla y se conocen públicamente los WhatsApp donde efectivamente van Hermosilla y Luis Guerra complotando en contra nuestra para ponerle punto final al caso Penta, ¿no? Fue bien impresionante porque cuando los leo, como cualquier público, sentí una mezcla de sensaciones. Por una parte, por supuesto, rabia, molestia de ver cómo había sucedido finalmente este punto final para las causas de investigación política, pero también con una sensación de alivio de darme cuenta que no estábamos equivocados cuando tomamos las decisiones que tomamos, cuando decidimos renunciar al Ministerio Público y exponer lo que había sucedido. En el libro, en la parte final, en el anexo, acompañamos la carta que presentamos. Sí, que se hizo pública, un documento muy interesante al final del libro, ¿no? Exacto. Es como el epílogo. Porque yo creo que teníamos mucha conciencia de que nuestra renuncia era algo importante y lo quisimos documentar, ¿no? Entonces, el día que renunciamos, el 19 de enero del 2018, le presentamos esta carta al fiscal nacional comunicándole los motivos de nuestra renuncia y la hicimos pública, ¿no? Se publicó en los diarios en su momento. Y la releo 7 años después lo que se conoce a partir del caso Hermosilla me confirma cada palabra que pusimos en esa carta. Vamos a ver cuánto ha cambiado todo, ¿no? Porque también parte del libro es tu reflexión de decir, bueno, valió la pena haber hecho esto, no solo porque era cierto que aquí había habido una intervención justamente para sacarlos ustedes del caso, sino que también porque han cambiado algunas cosas que son mejores, dices tú en el libro. Uno de los elementos más escandalosos en su momento de estos casos fueron las famosas clases de ética como sanción, algo que cambió, ¿no? Y ahora ya no es digamos, el castigo que tendría alguien por cometer los delitos de esos casos. Pero, ¿qué se espera? ¿Qué esperas tú realmente, Carlos, que pase con Luis Hermosilla y con el exfiscal Manuel Guerra en un proceso que ha sido largo, que ha tenido bemoles y que en el fondo tampoco es tan claro en qué va a terminar? No, absolutamente, es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas, ¿no? Fíjate que a propósito de eso, efectivamente, después del caso Penta hay una serie de consecuencias que uno puede calificar nítidamente de positivas. Hay una serie de leyes que se crean a partir del caso Penta, la nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas. Ese sistema cambió de una manera muy relevante, ¿no? Se prohibieron los aportes de las empresas, los aportes pasaron a ser públicos y se le dio mayor atribución al CERVEL para poder fiscalizar. ¿Es suficiente eso? Yo creo que todavía nos falta, ¿no? Pero es un hecho que las campañas hoy día son mucho más austeras que lo que eran hace 10 años. Cuando estalla el caso Penta, ¿no? Teníamos campañas que desde enero las calles de Santiago estaban pero llenas de carteles con los candidatos. Hoy día, por ejemplo, estamos en agosto y uno ve que todavía gran campaña no hay, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos gasto de dinero
Y eso es una buena noticia porque hace que el dinero no sea tan influyente. Sigue teniendo una influencia fundamental, ¿no? Lo vemos hoy día con estas amenazas que hacen los empresarios de financiar o no financiar campañas, pero con una menor importancia que lo que tenía antes, y eso es una buena noticia. Y así como esa ley, hay un montón de leyes nacidas a partir del caso Penta. El aumento de las penas para el delito de cohecho, que quedaron en evidencia que eran muy bajas del 2018, o la nueva ley de delitos económicos del año 2023, que deliberadamente dice que es para que se terminen las clases de ética en casos graves como estos. Muy bien, grandes avances. Pero hay una pata de esto que permanece intacto y que es fundamental, que tiene que ver con asegurar finalmente la independencia del Poder Judicial y la autonomía de la Fiscalía, y que tiene que ver con la manera, claro, ¿no? Por supuesto, con la manera en que se hacen los nombramientos de las altas autoridades en la Corte Suprema, en la Corte de Apelaciones y en la Fiscalía. Y eso, fíjate, que no ha tenido ninguna modificación. Yo le reconozco al gobierno del presidente Piñera y a su ministro Hernán Larraín que hizo esfuerzos importantes, yo diría que mucho más que este gobierno, para que eso se cambiara, y fracasó en esa tarea. Sí. Y este gobierno, que tuvo la oportunidad de hacerlo con más fuerza a partir del caso Hermosilla, ¿no? Porque obviamente con el descubrimiento del caso Hermosilla ya nadie podría defender el sistema de nombramiento actual. A pesar de ese impulso que debió haber tenido para hacer un cambio, no se ha conseguido hasta ahora. Al gobierno le quedan algunos meses todavía. Veo muy difícil que cambie. Yo creo que ese es un gran déficit que todavía tenemos. Un sistema de nombramiento que favorezca, que fomente la meritocracia y que asegure de mejor manera la autonomía y la independencia. Claro, que no tengan que estar pasando por el besamanos, digamos, o todas las situaciones que hemos visto. Ahora, respecto del empresario Nicolás Ibáñez, como tú decías, Carlos, ha sido bastante polémico sus declaraciones a La Tercera, diciendo que, bueno, si no hay unión, si no se juntan, digamos, las derechas, no va a haber financiamiento, no va a haber plata para las campañas. ¿Eso muestra que de alguna manera el tema tampoco está tan zanjado? Sin duda. Yo la aspiración que digo es que tenga menos importancia, pero no deja de tenerlo, ¿no? Por supuesto, el dinero en una campaña sigue siendo muy incidente, y yo creo que es importante que tengamos conciencia de lo grave que es la relación, para decirlo de manera neutra, entre el dinero y la política, ¿no? Porque por supuesto la política es una actividad que demanda uso de recursos razonablemente. Esto yo creo que a la gente le puede molestar, ¿no? Pero razonablemente el mejor sistema es que exista financiamiento público, con alguna manera que asegure cierta igualdad en la distribución de esos recursos. Porque cuando hay financiamiento privado, el riesgo es de captación del que te financia, ¿no? Yo te financio, pero obviamente no por un fin altruista, sino porque quiero influir en tus posiciones como candidato primero y como autoridad después. Ese riesgo lo seguimos teniendo, y a mí me parece que lo ha puesto muy patente el señor Ibáñez al decir: si no se ponen de acuerdo, no hay financiamiento, el que pone la plata pone la música, ¿no es cierto? Y eso para una democracia, por supuesto, que es complejo. Ahora, vamos a todos los cambios en el financiamiento, como dices tú, de la política. La Comisión Engel se formó, ¿no es cierto? Es un trabajo muy importante, con aportes del Estado, mucho más regulado, el CERVEL. Pero también ha pasado, Carlos, ¿cuál es tu reflexión con estos emprendimientos políticos que ahora, por la devolución por voto, además con voto obligatorio, la verdad es que se ha transformado en algo bastante interesante de ser candidato, porque se reciben todos estos aportes? Es verdad que hay que gastarlo en la campaña, no para financiar ropa Hugo Boss, como pasó con un candidato pasado que todavía es candidato ahora, pero habiendo reglas igual, es muy atractivo tener una plataforma de despliegue comunicacional, de despliegue político, de armar equipo, ¿no? De tener encuestas. Y que estamos financiando con la plata de todos los chilenos. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que el sistema teóricamente está bien diseñado, porque a mí me parece bien que se financie públicamente y que eso sea finalmente en cuanto a los votos que tú logras reunir. ¿Dónde está el problema, me parece a mí? En que la fiscalización sigue siendo insuficiente. Porque el sistema pareciera, no quiero hacer una imputación penal, ¿no? Pero pareciera que de alguna manera todavía deja espacios para que tú parte de los dineros que obtienes con una candidatura presidencial o parlamentaria te los termines apropiando, ¿no? Y eso ocurre entonces porque la fiscalización, que desgraciadamente solo está en manos del CERVEL, no es suficientemente acuciosa y permite espacios para que tú crees una pyme, ¿no es cierto?,
de candidaturas y entonces simula finalmente ciertos gastos que no son reales y que van a tu bolsillo o al bolsillo de alguno de tus cercanos. ¿Cómo se mejora eso? Por supuesto, con mejores sistemas de fiscalización, que los servicios que tú dices que esta empresa está prestando efectivamente se concreten. Hemos visto casos en que muchas de estas empresas son empresas recién creadas, Claro. de propiedad de parientes, amigos de los candidatos, lo que por supuesto le da una sospecha evidente de que ese dinero no está siendo bien gastado. Y además, recordemos esto, ¿no? Cuando se crea esta modificación normativa, deliberadamente el Congreso, la ley se hizo sin darle atribuciones al Ministerio Público para investigar de oficio. Aquí tiene que haber primero una denuncia del CERVEL que permita a la Fiscalía investigar. La Fiscalía no lo puede hacer de oficio. Y eso, por supuesto, que es negativo, le coarta las manos a la Fiscalía. Y adicionalmente, Paula, hay un tema también de que muchas veces hay financiamiento público encubierto. Lo hemos visto de alguna manera en el caso fundaciones, ¿no es cierto?, que con supuestas programas que financia el Estado se terminan haciendo acciones más bien que van para favorecer Claro, de proselitismo, emprendimientos, ¿no? claro, políticos, proselitismo o derechamente plata para el bolsillo. Claro. Y ahí también yo creo que tenemos patas cojas donde podemos tener mejoramientos normativos que permitan tener un mejor control de esto. Ahora, para mí la clave, insisto, es tener instituciones que sean independientes y autónomas y ese creo es todavía el gran déficit que tenemos en nuestro país como sistema jurídico. Ahora, tu libro también, este libro, Somos tontos hasta las 12, es una crónica también de tus 17 años en la Fiscalía, que es como el comienzo del Ministerio Público, Sí. toda esa mística que hay, ¿no?, en la creación de este sistema, de esta nueva reforma procesal penal, que tiene, como también dices tú en el libro, Carlos, muchas críticas, 17 o más años después, en el sentido de que está esta idea de que es la puerta giratoria, que es muy garantista, que finalmente es más preocupada de los derechos de las personas que están siendo imputadas que de las víctimas. ¿Cómo crees tú que se puede salir de esa trampa en un momento en que además los niveles de impunidad o sensación de impunidad son bastante altos? Sí. Mira, dos cosas. Lo primero, me gustó esta palabra que ocupas para definir el libro. Yo creo que es una crónica, efectivamente, un relato, ¿no? Algunas personas me han dicho, oye, pero este es un libro como para abogados. No, no, es un libro para el ciudadano de pie. No es un libro académico en lo absoluto y trata de alguna manera de dar crónica, dar cuenta, novelar de alguna manera, ¿no es cierto?, contar la historia de lo que fue el desarrollo de la Fiscalía en los 17 años en que yo estuve, que tuvo, por supuesto, su pic con las investigaciones políticas que terminaron provocando mi salida. Y efectivamente, durante mucho tiempo, desde que se crea la reforma procesal, ha tenido esta crítica, este mote de ser una justicia garantista, pero que las cifras de alguna manera te la desmienten. Y cuando hablo de las cifras estoy pensando sobre todo en lo que se le pide como muestra de eficiencia al sistema, que es meter gente presa, ¿no? No digo que eso esté bien, pero es la manera en que uno dice, bueno, ¿funciona o no funciona el sistema? Y nunca en Chile han habido tantos presos como hoy día. Hoy día el número de personas privadas de libertad, tanto en condenas como en personas en prisión preventiva, está por los 62.000. ¿eh? Y con un alza en los últimos 3 años brutal. Recuerda que en la pandemia se termina un poquito y se baja el número de personas privadas de libertad, pero cuando empieza este gobierno, más o menos, el número de presos es de 40.000 y hoy día tenemos 62.000, o sea, 50% más. Es brutal el número, es muy alto. Es evidente que ha habido un aumento muy importante de delitos y de delitos graves, que explica este aumento también de los presos. Pero yo creo que también da cuenta que probablemente el meter más personas presas, si bien es algo que hay que hacer, porque hay que castigar y prevenir que esas personas sigan cometiendo delitos, no es la panacea para bajar los niveles de delincuencia. Ahí tenemos que tener probablemente un trabajo de ingeniería, de prevención, de inteligencia, que nos asegure sobre todo llegar a los eslabones más altos en las cadenas delictuales, en esto que hemos hablado de crimen organizado, y yo creo que ahí todavía tenemos harto déficit y harto espacio, por lo tanto, donde avanzar. Sí, hablemos de la percepción de impunidad, ¿no? Que, por ejemplo, el crimen organizado. A ti te tocó investigar un sicariato, digamos, un asesinato por sicario muy connotado, terrible, ¿no?, de Diego Schmidt-Hebel, que Pilar Pérez, la llamada Quintrala, lo mandó a matar. Hoy día el sicariato se transformó en una práctica bien diferente en el sentido de su masividad y de ajustes de cuentas entre bandas. Lo que las personas
perciben es que en realidad todo esto pasa a vista y paciencia, hay balas locas, hay niños muertos, pero que la justicia no logra abordar esto realmente, ¿no? Y no por nada Chile es uno de los países que tiene más miedo y inseguridad del mundo, a pesar de que sus tasas de crimen no se condicen con eso. Con ¿Qué ese piensas nivel de tú, temor. Carlos? Es bien importante esa referencia al antes y al después, porque el crimen efectivamente de María del Pilar Pérez ocurre el año 2008, 17 años atrás, ¿no es cierto? Y mi experiencia como fiscal y dirigiendo las policías para investigar ese crimen es que el crimen por encargo, el sicariato, era algo totalmente excepcional, tan excepcional que las policías y también los fiscales teníamos muy poca experiencia investigativa en ese tipo de delitos, ¿no? Y esto lo digo porque al principio la hipótesis que se barajó en los primeros crímenes, ¿no? En el doble homicidio, no tenía que ver con un sicariato, tenía que ver con una discusión y hubo una persona que estuvo en prisión preventiva por error. Eso se explica porque en Chile no existía la idea de que podían existir crímenes por encargo. Eso comienza a cambiar y en los últimos años, 5 años, ha cambiado radicalmente, muy apalancado por el ingreso de inmigrantes, personas extranjeras que vienen mucho más dispuestos a matar que lo que estábamos acá. Comparativamente, las tasas de homicidio de Chile comparado con los demás países de Latinoamérica eran mucho más bajas comparado con Colombia, Venezuela, Brasil, México, etcétera, ¿no? Hoy día han ido creciendo, seguimos mucho más abajo, pero se han casi aumentado en un 50% en los últimos años. Entonces, por cierto, el hecho de que hoy día tengamos más crímenes por encargo, más sicariato, es un problema muy complejo, acuciante, que exige una mayor dedicación, afinamiento del ojo por parte de las policías y de las fiscalías y que por supuesto requiere que esos crímenes se sancionen, se castiguen, porque la sensación de impunidad que ocurre cuando eso sucede es muy alta. Por eso ha habido tanto escándalo justificado con la liberación por error del sicario de Meix, ¿no es cierto? Claro. O sea, es decir, un crimen tan grave que el sistema termina dejándolo en libertad y saliendo por la puerta ancha de la cárcel es algo que es muy difícil de explicar. Es muy a la difícil ciudadanía. de comprender. Ahora, los casos de narcomilitares, narcoaviadores, ¿temes que la Fiscalía pueda ser penetrada por el crimen organizado? ¿Y qué se debe hacer para evitar eso? Que son los pasos que va dando el crimen organizado, ¿no? No, por supuesto que es un riesgo alto y donde ya tenemos señales de alerta preocupantes. Y tienes mucha razón, porque si las instituciones que están a cargo del combate de esta criminalidad organizada, vemos casos claros de penetración de ella, del crimen organizado, del narco, bueno, es para preocuparse. Y lo vimos no en los últimos años, en los últimos 2 meses hemos tenido, ¿no es cierto?, el descubrimiento de 14 carabineros vinculados al contrabando, al crimen organizado en Guara, los 8 efectivos del ejército trasladando 192 kilos de droga en un cargamento, ¿no? Y esto lo habían hecho varias veces desde el norte a Santiago, y el tema de la FACH de los 4 kilos del fentanilo. Es decir, ya no es que uno diga esto es una excepción, es un episodio, no, estamos teniendo hechos reiterados de involucramiento de instituciones. Y uno mira a la Fiscalía y puede ver investigaciones administrativas en el mismo sentido, ¿no? Un fiscal expulsado en Rancagua, unos fiscales suspendidos en Los Ángeles, un fiscal preso en Puerto Natales, cuyo denominador común es la manera en que esos fiscales tramitan, dirigen, terminan causas vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico. Entonces, ya no es que tengamos la idea de que esto puede pasar, sino que hay cosas que están pasando y donde tenemos que hacernos cargo. Vamos a la solucionática, ¿no es cierto? O sea, bueno, ¿qué, Claro. qué se hace No, ¿y acá? cómo evalúas lo que está haciendo el fiscal nacional, el fiscal Valencia? O sea, ¿se está haciendo lo suficiente? ¿Hay que tomar medidas mucho más severas que las que se están tomando hoy día? Yo creo que hay temas, por supuesto, que el fiscal Valencia aborda, que a mí me parecen de manera adecuada, pero creo que hay cambios legislativos también que hacer para permitir el mejor funcionamiento de las instituciones, y en esto no voy a descubrir la pólvora, pero el seguir el dinero es la clave, ¿no es cierto? Follow the money, lo dicen los gringos desde hace décadas. Sigue el rastro del dinero, si ahí está. Y Chile tiene la suerte que es un país muy bancarizado, ¿no? En general, lo que hemos visto, por supuesto que pueden haber pagos también, y hay en efectivo, en maletines, pero hemos visto mucha utilización de cuentas. Recientemente se hizo una investigación al Tren de Aragua en que se levantaron más de 200 cuentas que se utilizaban para lavar dinero y enviarlo fuera del país. Esa es una manera posible, importante, donde se puede avanzar y donde legislativamente podríamos hacerlo mucho mejor.
muchas personas dicen, ay, pero ¿cuál es el problema? Si tú le pides a un juez el levantamiento del secreto bancario y en 24 horas te lo da. Eso es cierto, ¿no? Pero tú le pides un levantamiento a un juez cuando ya tienes una causa penal armada, es la parte final de una investigación criminal. Y lo que se está hablando, y eso es importante que se entienda, es que eso pueda ser hecho mucho antes, ¿no? Ya no cuando tenemos detenido a los carabineros, Claro. o al fiscal o a los oficiales del ejército, sino que antes, con señales de alerta, con reportes de operaciones sospechosas, con sospechas de operaciones extrañas, ¿no es cierto? Y que permitan que mediante sistemas de inteligencia eso pueda ser levantado mucho antes. Lo ha dicho además el propio fiscal nacional actual, Ángel Valencia, lo ha dicho el anterior fiscal nacional, lo ha dicho la fiscal Trinidad Steiner, que es la que dirige estas investigaciones, que necesitamos un mejor sistema de levantamiento del secreto bancario, y llama la atención que si todas estas voces, que a mí me parecen muy autorizadas, están de acuerdo, no se avance derechamente en levantar el secreto. Carlos, tu investigación y los casos estos cambiaron la mirada, la sanción sobre los delitos de cuello y corbata. ¿Qué pasa con los delitos de los funcionarios públicos, que son otros delitos, ya no de empresarios con muchos recursos, pero lo que se ha dado a conocer con las investigaciones de la Contralora Dorothy Pérez? No solo los viajeros con licencia, ahora los viajeros apostando, y los sumarios no han sido rápidos, no han habido sanciones aún, o sea, esto va muy lento. ¿Cómo ves tú esta colusión entre una institución que está haciendo la pega claramente, que es sacar, digamos, mostrar que esto está pasando con plata pública, y además doctores que están cometiendo fraude, pero también las personas, ¿no? Pero por otro lado, un sistema que no es capaz de sancionar como corresponde? Sí, yo diría que en estos casos de investigaciones de platas políticas, junto con el financiamiento de la actividad política, tuvimos y descubrimos muchos casos de corrupción de funcionarios públicos, ¿no? De hecho, cada uno de los casos, Penta, SQM y Corpesca, tiene una arista importante de corrupción pública. En el caso Penta, un subsecretario que recibía dineros mientras era subsecretario, ¿no? Que, bueno, ahora sabemos por qué, ¿no? Pero el fiscal Manuel Guerra termina ese caso desestimándolo y diciendo eso no es delito. En el caso Corpesca descubrimos, ¿no?, los pagos a un senador de la República para favorecer leyes, delito de cohecho. Y en el caso SQM, que está hoy día terminando su juicio oral también, pagos para favorecer la ley del rollo. Pero digo, estos son como funcionarios públicos que tienen otro nivel de corrupción, porque es una corrupción que al parecer consideraban totalmente normal pedir vacaciones y salir de viaje, ¿no? Voy a eso. Creo que en general las señales que se dan para los funcionarios públicos de menor rango, cuando agua arriba, no se sanciona adecuadamente, es pésima, ¿no? Porque se genera una sensación finalmente que da lo mismo, que cualquiera puede hacer cualquier cosa. A mí me parece que, por supuesto, todos esos casos deben ser investigados, aplicarse las sanciones correspondientes. Habrá que distinguir, ¿no es cierto?, aquellos casos en que exista falsedad de las licencias, que existan doctores implicados en falsedades de documentos, de aquellos casos en que hubo incumplimientos de los reposos médicos respectivos. Pero más allá de eso, por supuesto que es valorable que se investiguen, se denuncien estos casos y sepamos entonces de qué manera abordar y mejorar algo que es tan sensible para el país, ¿no?, que tiene que ver con el ejercicio de la función pública, que afecta la vida diaria de miles de chilenos. Ahora, si quedan sin sanción, si no los despiden, por ejemplo, a quienes pidieron licencia para viajar o para ir al casino, esa es una señal también muy mala, ¿no? Yo creo que hay que hacer los distingos, ¿no?, de aquellas conductas que son claramente delictivas, de aquellas que tienen que ver más bien con incumplimientos de reposos médicos, y eso tendrá que hacer ese distingo en cada uno de los sumarios que se realicen, pero por supuesto es una actividad donde debe avanzarse, ojalá de manera rápida. Ahora, tú has dicho en una entrevista, lo dices también en el libro, que no ves ni una posibilidad de ser fiscal nacional, justamente por el sistema de nombramiento, en que, aunque propone el Ejecutivo, los senadores tienen que aprobar esto, y ese sistema, tú dices, hay enemigos por demasiados lados como para que tu nombre pudiera pasar. No sabemos. Pero en todo caso, se nota que, más allá de que tú en este libro explicas muy bien por qué estás muy orgulloso de haber tomado la decisión de irte, ¿no?, y que además fue ratificado por los hechos de que en realidad sí los habían sacado por razones bastante impropias, se nota que echas de menos la Fiscalía, la actividad pública, sobre todo en estos momentos, ¿no? Entonces, la pregunta es, si fueras fiscal nacional, no en 15 años, sino que supongamos en un futuro cercano,
¿cuáles medidas tomarías que no se han tomado ahora, ¿no? Y pensemos también en la Contralora Dorothy Pérez, que ella está haciendo cosas que estaban dentro de las atribuciones de un Contralor, que ha generado muchísimo impacto, de hecho el efecto disuasivo ya es notorio, pero que sin embargo los anteriores Contralores con ese mismo marco no habían hecho esas cosas. O sea, hay un poder también de hacer cosas sin tener que cambiar todas las veces las reglas. No, por supuesto, y esa es la gracia que tiene dirigir una institución, ¿no? Si efectivamente no da lo mismo quien la dirija, porque cuando existen ciertas particularidades en esa dirección, esos efectos se muestran. Para el fiscal Valencia yo creo que era bastante fácil marcar una diferencia, porque probablemente la gestión del fiscal anterior, del fiscal Jorge Abbott, fue bastante flojita, por ser benevolente en su calificativo, ¿no? Y puede entonces marcar diferencia. Pero yo creo que es fundamental en el Ministerio Público reencantar el funcionamiento de los fiscales y de los funcionarios. Esta es una institución que de alguna manera ha envejecido muy rápido, ¿no? Es una institución que solo tiene 20 años, 24 años de funcionamiento, pero donde se han comenzado a establecer prácticas de alguna manera de cierta abulia, de cierto estancamiento, de cierto, de alguna manera, simplemente timbrar papeles, ¿no? ¿Hay un poco de flojera en la Fiscalía? Yo diría que en términos futbolísticos, yo recuerdo cuando vinieron a jugar acá el Beto Acosta y Gorosito y dijeron que en Chile se habían achanchado, ¿no? Que de alguna manera habían terminado haciendo su trabajo muy cómodamente. Yo creo que lo que hay que hacer es reencantar a ese número importante de funcionarios y de fiscales para que realicen su trabajo con mayor proactividad, con mayor inventiva, con mayor inteligencia, porque hay muchas cosas que se pueden hacer en el día a día, en las investigaciones que cada uno de ellos tiene. Y por supuesto con la definición de énfasis, ¿no es cierto?, de pilares estratégicos, de persecuciones, de políticas de persecución criminal nítidas que le permitan a la ciudadanía sentir a la justicia como algo más confiable. Si el drama que tenemos en Chile, creo yo, es que las personas sienten a la justicia como, y al sistema de justicia, y en eso se involucra la Fiscalía, como algo ajeno, distante y que no está jugando para ti, ¿no? Cuando la Fiscalía lo que hace es representar el interés del conjunto de la sociedad en cada una de las causas penales que tiene. Exactamente, especialmente en momentos tan complejos, con crímenes tan complejos como los que estamos viviendo en Chile. Carlos Gajardo, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paula, por la invitación. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene Stephanie Griffith Jones, consejera del Banco Central. Espérennos. Yo invierto. Cada decisión que tomas hoy puede ayudarte a vivir un mejor mañana. El equilibrio no se trata de controlar todo, sino de confiar en lo que funciona. Y lo mismo pasa con las inversiones. Yo invierto en mi tranquilidad. Hiciste clic, compraste y no es lo que esperabas. Te devolvemos tu dinero. Y es mucho más fácil devolver sin ninguna preocupación. Personas y tecnología en perfecta armonía. Mercado Libre. En esta época evita contagios y esperas. Conoce las opciones que tienes para recibir una atención más rápida y segura. Las enfermedades respiratorias son una de las causas más comunes de consulta médica durante los meses de invierno y hay síntomas que requieren atención médica inmediata. Estamos con la doctora Daniela Silva, jefa del Departamento de Urgencia General de Clínica Alemana. Doctora, ¿cómo reconocer una emergencia respiratoria en los niños? Debemos fijarnos en la frecuencia respiratoria. Si el niño está respirando más rápido, si se le hunden las costillas, si tiene aleteo nasal o tiene un quejido al respirar, inmediatamente debe consultar un servicio de urgencia. Y en el caso de los adultos mayores, ¿cuál es la recomendación que puede hacer para evitar los contagios? Para evitar los contagios en pacientes mayores de 60 años es muy importante mantener los controles de salud al día, estar con las vacunas al día, evitar el contacto con personas enfermas y consultar inmediatamente frente a la aparición de síntomas respiratorios.
Si quieres agendar una consulta en teleurgencia en Clínica Alemana, ingresa aquí y recibirás una atención rápida y oportuna en menos de 2 horas. En CNN, evita la fila. En esta época, evita los contagios. Te estaremos contando sobre otros servicios que puedes realizar, ahorrando así tu tiempo. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestra siguiente invitada, Stephanie Griffith-Jones, consejera del Banco Central. Muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a su programa que me encanta. Qué bueno, mucha alegría para nosotros que lo vea una economista tan distinguida como usted. Partamos con su mirada de la economía nacional, en que hay algunas noticias que son buenas, otras noticias que no son tanto. ¿Cuál es su mirada macro, general, de cómo está hoy día Chile en materia económica? Mire, yo creo, muchas gracias por la pregunta, yo creo que la situación vamos de menos a más, porque la verdad que el tema que más nos afecta a nosotros, que es nuestra meta, la inflación ha estado bajando consistentemente, nosotros estuvimos en un pic de 14%, esperamos a fin de año estar bajo 4, 3,7, y a comienzo del próximo año vamos a estar en la meta, en 3%. Entonces, eso es una muy buena noticia, sobre todo para los hogares más vulnerables, más modestos, porque la inflación no les va a estar erosionando los ingresos que reciben. Y a la vez la economía está creciendo. El año pasado crecimos al 2,6 y este año el rango que tenemos en el Banco Central es entre 2 y 2,75, o sea, como al 2,4. Y eso está por sobre el promedio de América Latina. Y también hay una cosa bien interesante que no sé por qué no se destaca, por esto de que no les gusta dar buenas noticias, es porque nosotros, como la población está creciendo mucho menos, como las mujeres tienen menos niños, entonces el per cápita está subiendo, está en 1,3 más o menos, 1,2, 1,3, y en los últimos 4 años, y los 10 años anteriores eran menos de la mitad, era 0,6. O sea, el ingreso que le llega a cada persona en Chile está creciendo más rápido que antes. Entonces, es una buena noticia. Sí. Ahora vamos a las cosas que no se ven tan bien o que hay muchas críticas. Desde los sectores empresariales, los gremios y en general muchos economistas hablan de la falta de crecimiento, un estancamiento de hace más de 10 años, 15 años, en que con este nivel de crecimiento cercano al 2%, Chile no puede cumplir las metas que ya requiere como un país ya de ingreso medio, ¿no? De derechos sociales, de empleo, digamos, de mejores condiciones de vida para todas las personas. ¿Qué cree usted que es importante hacer ahora con el crecimiento que estamos, que es mejor que lo proyectado, pero todavía lejos de, pensemos, quizás en los crecimientos que se tuvo en los 90, porque a lo mejor esa época es difícil que vuelva a estar, pero un crecimiento más cercano al 4% que nos permita cumplir esas metas sociales? Bueno, como usted dice, en los 90 crecíamos al 7%, pero después ha ido bajando, digamos. Desde ese periodo, cada década ha sido más baja. Y también es un tema mundial, ¿eh? O sea, también en el mundo el crecimiento ha bajado. Pero, por supuesto, sería bueno que tener una tasa de crecimiento más alta, como usted señala, poder satisfacer más necesidades sociales, poder desarrollarnos más. Ahora, una noticia yo creo que ya es buena y yo espero que mejore y que hay que trabajar para mejorarlo, es que la inversión está mejorando. Nosotros hemos visto en los últimos 3 catastros que salen cada 3 meses un aumento muy significativo de los proyectos que han entrado y han sido aprobados en el catastro. Y esos proyectos están a punto de empezar, sobre todo en minería y en energía. Y yo creo que eso va a ayudar mucho al crecimiento y también a la generación de empleo.
Y además han habido iniciativas que han sido aprobadas transversalmente en el Congreso, como la de los permisos sectoriales. Sí, la famosa permisología, que es uno de los temas que tiene frenados muchos proyectos, ¿no? Claro, claro. Que no es solo en Chile, pero es muy bueno que se esté avanzando en eso. Y también hay una nueva iniciativa de que los proyectos de descarbonización en la economía, hay una iniciativa del Ministerio de Hacienda para ayudar a acelerarlo, darle prioridad a ellos, los grandes proyectos de descarbonización, como el hidrógeno verde, el litio, hacer más fácil que se implemente. Y eso yo creo que puede ayudar mucho. Pero también, por supuesto, hay muchas otras medidas. Por ejemplo, nosotros invertimos muy poco en investigación y desarrollo. Mucho menos que China, que Corea, que Estados Unidos. Estamos muy por debajo. Entonces yo creo que destinar más recursos a eso, tanto público como privado, creo que es clave. Y bueno, hay varias otras cosas, la educación, desde luego, mejorar la calidad de la educación. No tanto la cobertura, porque en Chile van todos los niños al colegio, por suerte, pero sí la calidad de la educación, incluyendo la primaria y la investigación en las universidades y todo eso. Pero yo creo que hay una cosa que yo pienso personalmente, esto lo digo a nombre mío, es que lo que es muy importante es que primero que nos unamos como país, sea sector público, sector privado, a través de los distintos partidos políticos, y trabajemos juntos y tengamos una visión conjunta justamente de que se puede crecer, no tanto pesimismo, y pensar cómo podemos todos colaborar para crecer. Ahora, es complicado eso en un año, es complicado en general, un ambiente de polarización en todas partes y especialmente en un año electoral. ¿Cómo evalúa usted, por ejemplo, lo que ha dicho el candidato José Antonio Kast de llamar a un gobierno de emergencia, dada la que a su juicio es una grave crisis económica y de seguridad? ¿Es para tanto a su juicio? Bueno, yo en realidad como consejera no puedo hablar de política, así que paso en este caso. Me muero de ganas de contestarle, pero no puedo. Muy bien. Vamos a algo que sí me va a poder contestar, que es cómo Chile se hace cargo de una cifra de desempleo muy alta, 8,9%, 9,9% en las mujeres, además, muy grave. Y si a eso le sumamos la cantidad de personas en la informalidad, cercano al 30%, un poco menos del 30%, pero es una gran cantidad de personas sin un buen empleo, ¿no? Sin un empleo que les permita desplegar en lo mínimo, digamos, su vida, su proyecto de vida. ¿Cómo cree usted que podemos enfrentar eso, que es sin duda de la mayor urgencia? Bueno, yo creo que ese es como una nube en el cielo. Es difícil para esa gente, pero también tenemos buenas noticias, que los que trabajan tienen sus ingresos mucho más altos. Han estado subiendo en lo reciente. Entonces, dentro de un hogar, ¿cierto?, las personas que trabajan pueden ayudar más porque tienen más ingresos. Pero yo creo que este tema justamente puede ayudar, lo que yo señalaba antes, de un mayor crecimiento, que parece que estamos despegando. En segundo lugar, esta mayor inversión, ¿cierto? También nosotros en Chile tenemos las tasas de interés real, tanto de corto plazo, que es la que fijamos nosotros en el Banco Central, y también la de largo plazo, que se fija más bien por otros factores, como las tasas largas en Estados Unidos. Ambas, las tasas de interés, tanto cortas como largas, son mucho más bajas que en el promedio, que en el resto de América Latina. Entonces eso facilita también mayor inversión, mayor consumo, así que eso uno podría pensar que también va a ayudar a ese mayor crecimiento y también al mayor empleo. Ahora, hay temas como más puntuales, como que son internacionales, o sea, hay como una tendencia a las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿cierto?, la digitalización. Entonces, para eso también yo creo que hay que ayudar con mejorar la educación focalizada a preparar gente en esos campos. Claro, exactamente. Con la automatización hay muchas carreras o muchos trabajos que van a cambiar, se van a transformar o que se van a reemplazar. El Banco Central bajó ahora a fin de julio la tasa de interés, fue muy importante, se estaba esperando, ¿no? Es la rebaja más grande desde diciembre del año pasado.
se está pensando ya cuándo viene la próxima, ¿no? Porque eso evidentemente tiene un impacto muy importante en lo que estamos hablando. Bueno, tampoco le puedo contar... Sí. Usted es conocida como, se ha definido como más paloma que halcón en términos de baja de tasa. Sí. Ahora, nosotros lo que proyectamos en términos generales, si se mantienen las condiciones, nosotros tenemos una tasa, una baja más de la tasa antes de fin de año y otra baja a comienzos del próximo año. ¿Ah? Y es lo mismo que tiene el mercado. Hay una pequeña diferencia, ¿qué mes va a ser? ¿Ah? Si va a ser, el mercado piensa en octubre, nosotros, digamos, la proyección que teníamos en el corredor, sujeta por supuesto a que las cosas se den bien, sería en septiembre, ¿eh? Pero nosotros cada reunión evaluamos las condiciones macroeconómicas, qué pasa con la inflación, qué pasa con el crecimiento, qué está pasando a nivel mundial, con las tasas afuera, en particular en Estados Unidos, qué está pasando, ¿cierto?, con la inversión. Entonces nosotros, y sobre todo con la inflación. Entonces, en un momento, por ejemplo, como ahora, pudimos, por suerte, poder bajar la tasa, que fue la primera vez, como usted decía, que la bajamos desde diciembre. Y eso ayuda a la reactivación económica, claro, al empleo, a la inversión, ¿no? Pero ya las decisiones son un poco menos dramáticas que cuando me tocó llegar, porque cuando yo llegué las tasas estaban muy altas, claro, porque la inflación estaba alta. De hecho, le enmendaron la plana a usted porque dijo el año 23, dijo, bueno, habría que hacerlo luego, ¿no? Y ahí le vino le anduvieron retando el vicepresidente, no retando, pero diciéndole, no, eso es una opinión personal. Claro, claro. Eso de haber sido parte de llegar a este consejo, ¿no? Como empezar, claro, a aprender. ¿Cómo ha sido el trabajo con posiciones distintas en una materia tan importante y además en un momento como este, ¿no? Que vamos a hablar también de toda la incertidumbre externa que hay. Exacto. Y las presiones internas, desde luego. Bueno, los chinos cuando no quieren a alguien, ¿cierto?, le dicen que vivas tiempos interesantes. Sí. Y cuando yo llegué al Banco Central me dijeron que estábamos en tiempos interesantes, porque justamente estábamos sufriendo los efectos del COVID, de la expansión fiscal que hubo, de los retiros. Entonces ahí había una inflación muy alta. Entonces nosotros tuvimos que subir las tasas, ¿cierto? Y después ya como que se empezaba a ver que la inflación ya podía empezar a ceder, y en eso viene la invasión rusa a Ucrania, y entonces ahí el precio del petróleo se fue para arriba. Entonces ahora decíamos, bueno, estamos más tranquilos porque eso ya se digerió, pues estos son shocks que son fuertes, pero después se van ajustando y se van diluyendo en el tiempo. Sí. Pero después viene otro shock, que son los cambios que hay ahora a nivel internacional, sí, los riesgos geopolíticos, las guerras, como usted dice, y también los cambios tan importantes en la parte comercial, ¿cierto? Sí. Y vamos a hablar del terreno internacional, pero antes de eso, otro shock que pasó fueron los retiros de fondos de pensiones, ¿no? Claro. Que eso fue muy advertido por el entonces presidente del Banco Central, hoy ministro Mario Marcel, pero sin embargo no tuvo éxito en eso y todavía se repone cada cierto tiempo esta idea. ¿Fue una responsabilidad completa haber hecho esos retiros? Bueno, yo creo que el Banco Central y Mario Marcel estuvo muy bien en ese momento, y también nosotros en el Banco Central, siempre la presidenta actual, siempre hemos sido muy claros de que los retiros tienen efectos muy negativos. Yo en lo personal también lo dije, digamos, en una entrevista, en un panel que estuve en Chile Day, primero porque eso claramente contribuyó a la inflación, y segundo porque disminuyó los activos de los fondos de pensiones, y eso ha reducido el tamaño del mercado de capitales. Y otra razón por qué las tasas de interés hoy día son tan altas. Claro. Entonces, cuando la gente va a pedir un crédito hipotecario, ¿cierto?, le sale más caro. Y eso contribuyó mucho a los retiros, eso se comenta menos, digamos. Y a nivel individual, yo creo que para las personas, particularmente para las personas más modestas, yo creo que es una cosa mala, porque la pensión es una cosa futuro importante, su ingreso al futuro. Entonces, retirar esa plata antes, en el corto plazo, le parece bien, ¿cierto? Fiesta para hoy, pero sí, castigo para mañana.
Sí. Ahora, los efectos de todo este panorama geopolítico y la guerra de aranceles de Estados Unidos, hasta ahora al parecer en Chile no han sido demasiado serios, ¿no? Y se ha podido contener. El Banco Central empezó a comprar dólares, ¿no? 25 millones de dólares al día por 3 años, también como parte de este esfuerzo de mantener una estabilidad y prepararse para escenarios adversos. ¿Cómo se proyecta, cómo pueden proyectar ustedes lo que viene en un ambiente de tanta incertidumbre además? Bueno, refiriéndome a la primera parte de lo que usted dijo primero, si puedo, nosotros en realidad nos ha afectado relativamente poco, sobre todo directamente. Y yo creo que se logró un muy buen acuerdo, por ejemplo, en la exención del cobre que Chile le exporta, ¿cierto? Los cátodos y otras partes más elaboradas a Estados Unidos. También ahí yo creo que es una cosa interesante porque fue un esfuerzo muy importante del gobierno de coordinarse los distintos ministerios y también de coordinarse de una forma muy fuerte con el sector privado, tanto nacional como internacional, porque incluyó, ¿cierto?, una explicación del sector privado americano al presidente Trump de que ellos no podían aumentar la oferta de cobre del que nosotros exportábamos. Y eso yo creo que tuvo mucha influencia en que el arancel fuera cero para nosotros. Yo creo que eso también es una muy buena noticia y también que nosotros estamos entre los países que tienen como tope el 10%, ¿cierto? Porque hay muchos países que están hasta 50%, en fin. Así que eso yo creo que ha sido una buena noticia y es otra razón, yo creo, por la cual nosotros, al estar relativamente mejor que otros países, podemos estar más confiados en mirar el crecimiento futuro. Sí. Pero en relación a la segunda parte de su pregunta, como nosotros lo que pensábamos era que es bueno, como usted señala, en un contexto de incertidumbre internacional, de cambiar, digamos, la composición de nuestros activos líquidos en moneda extranjera. Nosotros estamos contentos con el nivel que tenemos, pero queremos fortalecer la parte de nuestras propias reservas, porque tenemos líneas de crédito que son muy buenas, pero para estar más seguros y porque además algunas de esas líneas son temporales, queremos una composición mejor. Y lo hemos hecho, como no estamos muy apurados, lo hemos hecho a un monto pequeño, porque otras compras han sido, por ejemplo, a 40 millones al día y esta es a 25. Y el mercado hasta ahora, porque lo más importante es la reacción que tienen los mercados, lo que se llama el efecto anuncio. Y entre ayer y hoy, prácticamente cuando miré antes de venir, el tipo de cambio estaba, digamos, el peso se había apreciado un poco más o alrededor del 0,5%. Sí. Así que eso nos tiene por ahora muy, muy, muy tranquilos porque, como usted dice, estamos fortaleciendo la posición del país. Sí. Ahora, mirando la posición del país, la posición económica, financiera, ¿cuánto le preocupa el nivel de deuda, que es algo que el Consejo Fiscal Autónomo ha hecho ver, ¿no?, como preocupación? 42,5%, en torno a eso, una deuda que es alta y que es difícil de ir bajando, ¿no? Y que no es tan fácil reducir el costo fiscal. Siempre se dice, bueno, hay que recortar programas que no funcionan, pero ningún gobierno en la práctica puede hacerlo en un nivel de que mueva muchísimo la aguja. ¿Cuánto le preocupa desde el punto de vista macro de Chile? Yo creo que lo que ha sido más, tal vez, posiblemente preocupante es la tendencia. O sea, nosotros pasamos de una posición, digamos, muy poco usual. Éramos outlier en el mundo porque teníamos un balance positivo, que incluso es un poco absurdo para un país emergente que justamente tiene que crecer. Entonces, de esa posición ha ido aumentando la deuda, digamos, en forma sistemática en todos los gobiernos y todo. Pero yo personalmente, y esto es una opinión personal, porque nosotros en realidad no opinamos de temas fiscales, oficialmente no debemos opinar, pero por supuesto la consideramos, analizamos la política fiscal del año y también el nivel de la deuda, lo tomamos como un dato más bien, Pero yo creo que lo que es interesante destacar que a nivel internacional, digamos, la deuda chilena como proporción del PIB, la deuda pública no es alta. Sí. Y entonces, o sea, yo vengo de Europa, en Inglaterra la deuda pública, claro que es otro tipo de economía, está alrededor del 100% del PIB.
Pero incluso en países emergentes, en países como en la América Latina, Chile está todavía relativamente bien, y yo creo que lo que es importante es cuidar eso, mantener eso. Claro, porque una vez que, claro, si no puede ser un problema muy grande para el país también y le va a costar más caro endeudarse por lo demás. Exacto. Sí. Pero lo que nos ha ayudado mucho es que nosotros, por ejemplo, el riesgo país, que es un indicador que influye mucho cuando nosotros pedimos deuda, en atraer inversión extranjera, de nuevo es lejos el país de América Latina que es el más bajo, el riesgo país, y de hecho ha recuperado, creo que eso es bien valioso decirlo, los niveles que tenía antes del estallido social. Entonces tenemos una posición, digamos, que nos favorece para endeudarnos, y también para atraer inversiones extranjeras, porque lo primero que miran los inversionistas, que es cuál es la consideración de riesgo país. Sí. Usted vivió 40 años en Inglaterra, ¿no? Aunque estudió acá, pero bueno, se doctoró en Inglaterra y tuvo una carrera muy destacada como académica, como consultora. Ahora viviendo acá en Chile como consejera del Banco Central y antes en que participó en la campaña de segunda vuelta del presidente Boric como parte de su equipo económico, ¿con qué sensación se está quedando de la situación de Chile, ¿no? Comentábamos antes de partir la entrevista que en general se ve todo bastante negativo, si uno ve el discurso público es bastante negativo respecto a la situación de nuestro país, pero usted con esta mirada que tiene, por un lado, de haber vivido tanto afuera y de haber visto Chile desde afuera, ¿cómo lo está viendo? Bueno, yo siempre venía como por lo menos una vez al año, y cuando me entrevistaban los periodistas, siempre me decían, porque yo lo que les contaba en mi análisis, veía las cosas positivas, ¿eh? El crecimiento, que inicialmente en los 90 era muy, muy alto, pero siempre, porque yo también iba a otros países latinoamericanos, otros países emergentes, y yo veía que Chile estaba bastante bien. Entonces, pero lo que siempre me ha chocado es que la gente es tan pesimista en este país. Siempre buscan, como decía un gran colega mío, que decía, bueno, el vaso puede estar medio vacío, pero también está medio lleno. Y yo creo que en Chile está 3/4 lleno. Y una de las razones por qué soy optimista, tal vez eso lo había mencionado antes, de las posibilidades del país, es que tenemos justo los recursos naturales que son los que demanda el mundo en este momento, particularmente por la transición energética y también otras cosas. Los centros de datos requieren mucho cobre, mucho litio. Por ejemplo, un auto eléctrico tiene como 3 veces más de cobre, tiene litio que un auto normal. Entonces eso como que nos asegura un buen futuro, si lo hacemos bien. Entonces, por eso el tema es como, por eso yo trataba de decir que lo importante es que nos pongamos de acuerdo como país, que vamos a crecer, que vamos a hacer las cosas bien, que no vamos a pelear tanto, y yo creo que tenemos un gran potencial y que es una oportunidad que no la podemos desaprovechar. Por último, se nos acaba el tiempo. Usted es una mujer muy destacada en la economía, que es un área en general bien masculinizada. Sí. Fue la primera latinoamericana en doctorarse en la Universidad de Cambridge. Está en el Banco Central, que está liderado por primera vez en la historia por una mujer, Roxana Costa, también una muy destacada economista, que ha demostrado, así como muchas otras mujeres, que sí, digamos que esos techos de cristal que había no tenían ninguna razón de ser. ¿Qué falta a su juicio para que haya más mujeres liderando en todas las instituciones, por un lado, y también para apoyar y ayudar a las mujeres que están en esa cifra tan alta de desempleo, en un 9,9% en Chile, muchas en la informalidad también, y porque además sabemos que una mujer en la pobreza realmente es esa mujer y son esos niños los que están viviendo en pobreza? Bueno, lo primero, si me permite, en realidad somos 2 mujeres las que estamos liderando el banco, porque Roxana Costa es presidenta, como usted dice, muy destacada, y yo soy vicepresidenta. Claro, exactamente. Y nos han dado un premio al Banco Central, un premio internacional por eso, una institución que se llama UNFIF. Entonces eso ha sido muy bonito. Tuvimos que cambiar en la puerta porque decía vicepresidente y presidente, entonces tuvimos que cambiar las placas a nivel así anecdótico. Pero lo importante es, y a nivel internacional también hoy día las mujeres, por ejemplo, en finanzas internacionales, ¿cierto?
Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, la Janet Yellen fue presidenta del FED, ministra de Hacienda, jefa del Council of Economic Advice, la única persona, fíjese, que tuvo esos 3 cargos clave en la economía americana y que era mujer. Entonces el mundo está cambiando. Pero yo creo que es muy clave lo que usted pregunta, que eso vaya también a niveles de personas más modestas. Nosotros en el Banco Central tenemos un programa activo de tratar de incentivar, y aprovecho de decirle a las estudiantes de economía que ojalá que sean las que son mujeres, nosotros les damos equidad en las prácticas que tenemos. Nosotros tenemos un programa especial para contarle a las mujeres estudiantes de economía lo que hacemos y tratar de entusiasmarlas para que vengan a trabajar con nosotros. Y también somos activos en otros sectores, pero porque es un desaprovechamiento terrible de la economía que la mitad de la población esté discriminada. Entonces es como una cosa terrible de que la mitad de la población no tenga el mismo acceso a una igualdad de condiciones que los hombres. Entonces yo creo que es muy importante también el apoyo que se le puede dar, por ejemplo, a mujeres empresarias, pequeñas empresarias, ¿cierto? Entonces que haya apoyo de ese tipo, que hayan salas cunas, que está un poco demorado eso en Chile. Ese proyecto todavía no sale, sala cuna universal. Exacto, eso yo creo que sería un punto de apoyo muy valioso para mejorar el ingreso de las mujeres, para mejorar la posibilidad de trabajo práctico, ¿cierto? Entonces yo creo que hay mucho que hacer y es muy importante. Y con eso, si sube el ingreso de las mujeres, también va a subir el ingreso promedio de la familia y va a subir el crecimiento y el empleo, como usted dice. Sí. Bueno, Stephanie Griffith Jones, vicepresidenta del Banco Central, muchas gracias por esta conversación. Encantada, muchas gracias a usted. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.